Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes después de un tiempo de no hacer ningún video. Lo que pasa es que he tenido un poquito de trabajo, algunos cursos de programación de PLC que he dado y pues no he tenido mucho tiempo. Ahorita tengo un poquito de descanso, voy a hacer un nuevo video. Espero que les guste, ya que pues no nos queda más que quedarnos en casa. Ya no podemos salir fuera a pasear porque hay muchos problemas de inseguridad aquí en México. Desgraciadamente estamos viviendo nuevamente en un México bárbaro que me recuerda, bueno, yo no recuerdo, pero por lo que platica en la historia, sucedía lo mismo allá por la Revolución Mexicana, en la cual era muy inseguro los caminos, había mucho bandidaje y actualmente estamos con lo mismo. Ahora el problema son los narcotraficantes, la delincuencia, los secuestros, la inseguridad. Ya no puedes andar fuera de México, corres mucho riesgo, entonces pues mejor quedarse aquí en casa. Desgraciadamente estamos viviendo tiempos negros en la política, estamos viviendo en un México en el cual pues gobierna un partido que se dice que está muy ligado al narco, entonces pues es imposible, este, no vemos una solución a eso. Ahorita estamos viviendo lo del Auchitlán, de Jalisco, el campo de exterminio, y todavía hay gente que no cree, todavía hay gente que no cree que apoya a ese partido y entonces, que ese partido, el anterior presidente, pues dejó crecer todo esto de la inseguridad y del narco y todo esto. Pero, pues, ¿qué hacemos? No nos queda más que estar aquí y cuidarnos, ¿ok? Bueno, pues les voy a presentar el proyecto que vengo en esta ocasión. Lo vamos a hacer en K-Decimal primero y después de K-Decimal lo vamos a hacer en un PLC real. A tratar de hacerlo en un PLC real. Aquí el problema que tengo es que sí tengo mis equipos, pero no sé si me alcance a simularlo con un PLC real. Vamos a tratarlo de hacerlo, lo vamos a simular en el K-Decimal y si podemos lo hacemos en un PLC real, ¿ok? En esta ocasión no lo voy a hacer en el KDCIM, no lo voy a hacer en la programación de PLC, sino lo voy a hacer en la lógica cableada. ¿Ok? Primero lo hacemos en lógica cableada y después lo pasamos a PLC. ¿Ok? Bueno, pues déjenme presentarles el proyecto. Se trata de este proceso pues, electrolisis de una pieza en la cual se le van a dar una pieza, va a llevar un tratado para que no se oxide o algo así. Nada más les puedo explicar más o menos, ¿no? Entonces lleva 3 pasos ese tipo de automatización, en la cual consiste en que con un botón este equipo va a estar abajo este gancho y va a llegar un operador y va a enganchar una pieza que se va a dar el tratamiento. Al aplicar el botón de run, la pieza va a subir y ya cuando se encuentra en la parte de arriba va a correr hacia la siguiente tina, a la primera, más bien primer tina. Va a bajar, va a cubrir la pieza que es un desengrasante para limpiarla, vuelve a subir, sigue corriendo la siguiente tina, vuelve a bajar para el aclarado de la pieza, después de un tiempo vuelve a subir y después llega a la otra siguiente estación que ya es el terminado, el depósito electrolítico, vuelve a bajar, moja la pieza y la vuelve a subir. Después de que ya está arriba, va a recorrer el motor todo acá nuevamente a F7 y va a bajar la pieza otra vez, lista para otro botonazo de run. También le puse un sensor, le voy a poner un sensor para que si lo quieren hacer automático, pues no sé, un robot o alguien que ponga la pieza y el sensor detecta y empieza el proceso otra vez. Entonces, pues esta es la idea. Sí me gustaría que la checaran ustedes, que me den alguna otra solución. Recuerden que no tengo yo la solución absoluta y que me comenten. Es muy importante que me comenten, que se suscriban al canal para que siga creciendo. Eh, pues me gustaría tener más suscriptores, más comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, cómo se puede mejorar el canal. Entonces, pues vamos a empezar, ¿ok? Espero que les guste. Voy a hacerlo
aquí con, pues, como es un video va a ser un poco largo, es muy probable que no me alcance con un solo video, porque sí es un proceso un poco complejo. ¿Por qué? Porque hay movimientos repetitivos. El hecho de que cada que haya una estación suba y baja, llega una parte en que así es muy repetitivo, entonces tengo que, pues que pensarle un poquito cómo se daría, ya que lo voy a hacer con la lógica cableada. Entonces, pues vamos a empezar y espero que les guste y espero sus comentarios, ¿sale? Bueno, ya estamos aquí. Ya avancé en la configuración de mis motores. Aquí está el motor 1 y el motor 2. El motor 1 es el que me va a hacer los movimientos horizontales y el motor 2 verticales, ¿ok? Aquí está con una flecha. El motor va a subir y bajar la canastilla y el motor 1 es el que va a hacer los recorridos a los diferentes sistemas de tratamientos, ¿ok? Y aquí están mis sensores. Lo estoy manejando como me dice el programa. F7, F4, F5 y F6. Traté de seguirlos más o menos como me está indicando. Miren, aquí están. Y F3 y F2 para el motor que sube y baja. Traté de apegarme a lo que dice el problema que vamos a solucionar. Ok. Acá están mis botones. Botón de run, botón de stop y el botón reset. Este botón reset lo que va a hacer, bueno, botón run va a arrancar el sistema. Botón stop lo va a parar cuando haya un problema. El problema es que si se llega a parar el motor en diferentes posiciones, la idea es que el botón de reset, al oprimirlo, me va a posicionar los motores como estaban, ¿ok? Para iniciar una nueva secuencia. Digamos que el motor va a recorrerse hasta estar en F2 y F7. Para eso puse este botón reset. Este sensor es el que me va a dar el arranque. Ya puse el botón de run, pero el sensor me va a dar el de arranque para que empiece a trabajar. Si lo quiero hacer automático, ¿ok? Bueno. Ok. Acá está ¿cómo se llama? El cableado de fuerza de mis motores. Motor 1 y motor 2. Ok. Bueno. Pues después de esto vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a empezar con nuestro sistema de arranque y paro. Vamos a empezar con el K1. Ese va a ser nuestra memoria ¿cómo se llama? De arranque, ¿ok? Vamos a cablear para llevar más o menos, tratar de llevar un poquito ordenado. Ok, vamos a darle nombres. Vamos a darle como botón run y botón stop. Ok, ahí está. Ahora necesitamos memorizarlo para que no se nos caiga le vamos a llamar K1, que va a ser nuestro arranque. Ok, bueno, aquí ya está. Ahora yo quiero que me señalice una lámpara que está el sistema está en run. Le vamos a llamar H1 y está en verde. Una lámpara verde. Pero también quiero que me señalice si mi sistema está en stop. Ok. Y eso lo vamos a hacer con un botón que sea rojo. Vamos a llamarle H2. Que sea rojo. Ok. Vamos a cablearlo de una vez. Bueno, ya tengo mi stop y mi run y stop. Este va a depender de K1. Okay. Si nuestro diagrama se extiende mucho tiempo, voy a tener que hacerlo en más episodios por el tiempo. Si está un poquito, la complejidad sí está un poquito fuerte,
Entonces sí me voy a tardar en hacerlo. Entonces, de hecho, hacerlo, desarrollarlo me llevó pues, casi 2 días, empezando de cero. Casi 2 días pensándole cómo le hago, qué pasa si hago esto, qué pasa si aquello, hasta que me quedó. Entonces, es para que ustedes vayan viendo más cómo le hice yo. Y si ustedes tienen una nueva forma de hacerlo y queda mejor, bienvenido y me gustaría que me lo mostraran, ¿ok? Esto es como yo lo hice. Bueno, así, aquí ya está mi arranque y pues todo y mis lámparas. Bueno, vamos a empezar con otra línea. Aquí vamos a poner un K2, un abierto. Y vamos a poner un sensor. Ese es un sensor capacitivo, es el que me va a dar si hay una pieza ¿cómo se llama? En la canastilla, automáticamente arranque, ¿ok? Ese va a poner S10. De aquí vamos a poner otro abierto, que dependa de cada uno, que el sistema que esté encendido para que arranque. Cada uno, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner un primer sensor. Aquí son sensores magnéticos, yo le puse. Pero aquí va a estar un cerrado. Ok. Y van a estar dos cerrados. Vamos a ver si los acomodamos un poquito mejor para que no me queden tan... Que va a ser muy difícil porque aquí va a ser un F5. Un K3. Y aquí un K15. Ok. Y aquí me va a activar la K2. Vamos a cablear. Es que aquí lo había puesto doble. Esperen, hay que borrar este. Ahora sí. S10. Bueno, tengo aquí K2, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente línea. Aquí otro magnético. De hecho, son dos magnéticos. Y aquí vamos a hacer uno. De aquí vamos a sacar la memoria para que no se nos caiga. El primero va a ser un F4. Un F4. El segundo, un F3. Que va a ser de K3. Hasta aquí vamos bien.
Aquí vamos a poner un abierto y un cerrado. Es pura lógica cableada, ¿eh? Ya después lo vamos a hacer en el PLC, en los videos posteriores. Deben de checar mi canal. Normalmente yo trabajo así. Eh, Voy haciendo mis programas. Primero en lógica cableada y después los hago en PLC. Para que tengamos esas dos opciones. Muchas veces no se justifica el costo de un PLC por algo tan sencillo. Entonces ya es cuestión de evaluar. Ok. Vamos a cablear. Estamos con K3. Vamos con el siguiente renglón. Otra vez con sensores. Si van analizando el diagrama, se van a dar cuenta que, por ejemplo, lo que estoy haciendo es para las diferentes posiciones de la canastilla. Esto que estoy haciendo. Ahí está. K4. Ok. Este va a ser F4. Cuando llegue a F4 y se activa el sensor, y F2. F2. F4, F2. Y la memoria es K4. Igual aquí un abierto y un cerrado. Aquí ya estoy haciendo las diferentes posiciones del sistema. Que sea K5, K1, que es el de arranque, y me van a una bobina de K5, K4, K4, ok. Muy bien. Esta es la memoria para que se quede enclavado. Bueno, ya tenemos esta línea también. Ok. Vamos con la siguiente. Está K1 aquí. Y también está K5, que es un abierto de K5. Dos sensores. Y un cerrado. Aquí necesito un cerrado que me va a activar K6. Vamos a cablear. Aquí me falta tantito. Ok, está. K1, K5, el primer sensor es F4. El segundo sensor es F3. El tercero es F5.
Ahí está, y K6. Bien. Entonces aquí me falta una memoria que va de aquí, de la salida de K1 hasta la entrada de F5, que es K6. Es un enclavamiento. Ok, bueno, aquí estamos con este. K1 no nos falta ninguna etiqueta. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. A ver, ahora sí vamos con otro, con la nueva línea. Vamos a un abierto. Aquí vamos a meter un K8. Un sensor cerrado. Debe ser de estos, de los magnéticos, que es un F3. Un F3. Aquí en la parte que estoy haciendo ya es para activar los motores. Los motores se activan en cuatro fases, 4 tiempos. Y estos son los que se van a ir dando, ¿ok? Vamos a cablear. Que este es el K5. Y F3. Bueno, ok, vamos a poner aquí un abierto. Abierto de K11. Y aquí hay una memoria de K2. De K2. Vamos a cablear para que no se nos vaya la onda. Y aquí sigue un cerrado de F4, un sensor cerrado. F4. Un cerrado de F4. Y vamos con un cerrado KM10. El KM10 ya corresponde a una de las entradas de los motores. Si lo van a checar ustedes, van a ver que ya que sí pertenece. Aquí ya voy a activar un motor, que es el KM. Digo que es un programa muy bueno nada más que sí es muy inestable, o sea, es muy, pues sí tiene sus errores, y como pues es gratuito, pues yo creo que hace por eso. Bueno, por ejemplo, este K5, la salida de F3 a la entrada de K. Y si se dan cuenta, esta es la salida de un motor del KM11, que es el que va
es el que va a salir, es el del motor, que es el movimiento de de vertical. Digamos que va a hacer que el motor se mueva de izquierda a derecha. Ok, muy bien, vamos con lo que sigue. Un abierto de K1, un abierto de K2, un abierto de K2, un sensor abierto, que es el F4, otro que es el F3, F4, son las diferentes estaciones de trabajo. F3, ok, y aquí vamos a ponerle dos cerrados, 1, 2, a ver si lo acomoda más para acá. Es que de hecho son 3, se me va a alargar un poquito. Bueno, pues no hay nada, no hay mucho que hacer, ok. K1, K2, F4, F3, esto va a ser K5. Les comento que me costó como 2 días hacerlo, desarrollar toda la lógica. Traté de seguir un método, no, perdón, aquí 6. Traté de seguir un método, pero no funcionó. Entonces, lo que lo hice fue intuitivo. ¿Ok? Que es más difícil intuitivo, ¿eh? Este va a manejar. KM1. Uno de los motores. Vamos a ver si podemos cablear. Ok, está conectado todo. K5, K2, K5, K6, K2 y K12, ok. Pues ahí está. Ahora aquí vamos con un abierto. K6. K6. Un sensor. Un cerrado. Que se va a llamar F5. Bueno, K12. Este va a ir cableado aquí. Muy bien. Pero también lleva otro arranque aparte, que es el de K9. Y otro sensor cerrado que se llama F6. F6, ok. Y este va a ir ligado también a este.
Son tres arranques para camión. Uno, dos, tres. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Entonces nos quedamos aquí. Vamos a dejar de ver qué tiempo llevo. Y ahorita regreso. Espérenme. Bueno, todavía quedan unos minutos. Llevo media hora de curso y pues nos recomienda que no nos pasemos más de 45 minutos. Vamos a seguir avanzando y sí lo vamos a tener que hacer en dos partes porque todavía falta configurar más todavía todas las conexiones, ¿ok? Sale, vale. Otros minutos todavía más. Entonces nos quedamos aquí. Bueno, pues vamos a seguirle, ¿ok? Vamos a poner aquí un abierto que se va a llamar K16. K16 va a tener un sensor cerrado que se va a llamar F2. Bueno, ese es un arranque. Es uno de los arranques que va a haber. Ok. Ahora vamos con otro, dos abiertos. Dos abiertos. Un sensor abierto. Y cuatro cerrados. Por eso es muy necesario para aprender a programar PLC que sepan de, ¿cómo se llama? De lógica cableada, porque realmente esto es lo que hacemos en el PLC, pero para eso tiene uno que comprender y también aparte tiene uno que saber cablear, porque es muy importante que sepas qué estás programando. Ok, 1, 2, 3, me falta otro. Por eso yo cuando estoy cursos de PLC, yo recomiendo que tengan conocimientos de lógica cableada, o sea, diseñar, porque, por ejemplo, ustedes lo pueden copiar y no hay problema, o sea, ustedes lo ven trabajar y todo eso sin ningún problema. El problema es diseñarlo. Si yo como empresa te contrato, yo no te voy a decir, aquí está el programa, copiarlo, no. Yo te contrato, tengo este motor, quiero que me haga estos movimientos, quiero que me haga estos. No tengo un presupuesto para un PLC, pero quiero que me hagas lógica cableada. Entonces ahí es donde entra el que sabe programar lógica cableada, tiene que diseñarlo, diseñar este programa para que haga lo que el cliente quiere. Y ya cuando lo quieren con PLC, pues se facilita, pero de todos modos tienes que saber qué vas a cablear. Bueno, esa es mi forma de pensarlo. Yo no sé qué opinan los demás. Me ha tocado gente que me pide curso de PLC, pero no tienen conocimientos de lógica cableada. Entonces yo les recomiendo que tomen un curso de lógica cableada, que también yo lo doy. O sea, también yo les puedo dar un curso de lógica cableada. Y ya después de eso, pues ya sigue la programación PLC. Pero si hay gente que dice, no, es que yo quiero con PLC, bueno, pues se da el curso. Pero se les enseña más o menos a programar, pero muchas veces cuando abren un tablero, no van a saber ni qué hay ahí. Eso es lo que yo pienso, no sé ustedes, que me gustaría que me comentaran qué piensan, si tengo razón o no tengo razón, pues, pues a lo mejor no tengo razón, pero es la forma de que yo creo que funcionaría mejor. ¿Ok? Y es cursos también de lógica cableada, yo los puedo dar sin ningún problema. Tengo tableros para practicar con equipos reales. La programación es con PLCs reales, porque se enfrenta uno con realmente lo que hay en el campo de trabajo en una empresa. Los simuladores son muy buenos, pero yo prefiero trabajar con equipo real.
Les vuelvo a comentar, este problema me costó mucho trabajo diseñarlo, método intuitivo. Si alguien sabe cómo hacerlo mejor y pues si nos puede orientar, con mucho gusto. Las críticas, toda crítica y todo que nos ayude, bienvenidos. Bueno, quedamos, se va a venir hasta acá, que es que me va a activar, que va a ser nuestro KM10, es uno de los motores. Entonces les voy a comentar, cualquier curso que quieran de PLC, estoy a sus órdenes. Yo me encuentro por el área del Estado de México. Pueden mandarme un correo, ahí tengo mi correo, tengo todo por si gustan informes. Bueno, va aquí así. Y este 4 se va a quedar memorizado cuando se active KM10. Ah, no, perdón, no es cierto, es con K3. K3 es digamos que es una condición. Y este es en la salida. Este no es aquí, este es en la salida. Muy bien. Ahora aquí vamos con otra condición que me va a activar el K10 también, el KM10. Y que esté un sensor. Todos los Fs, acuérdense que son sensores que están montados en el motor, en el diagrama que puse aquí así, ¿ok? Son los sensores que nos indican las posiciones. Ahí está. Yo imagino el tablero para este proyecto, que debe tener muchos relevadores, el cableado, sobre todo el cableado. Aquí es un simulador, pero ya el cableado real se hace un tema. Imagínense cuánto tendríamos que cablear. Este va a la entrada de K8. Aquí hay otra condición todavía. Para que se active KM10, otra condición. Vamos a cablear de una vez. Vamos a poner hasta acá. KM10 se va a activar ya sea cuando esté esta condición o cuando esté esta condición o cuando se dé esta condición o esta. 1, 2, 3, 4. KM10. ¿Se dan cuenta? Va a estar entrando y saliendo. Cada que hay una posición va a entrar y salir, va a entrar y salir. Entonces por eso son las combinaciones para que entre. Y todavía nos falta otra todavía. Muy bien. Esta va a entrar directo para acá. Entonces para que funcione KM10 va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 combinaciones para que entre KM10. Ok. Bueno, pues
En este video le dejamos. Voy a hacer otro para darle seguimiento porque todavía nos falta otro tanto de esto todavía. Ok, entonces lo vamos a dejar, vamos a ponerle una vez para que no se pierdan ustedes el cableado. Vamos a ponerlo aquí para que se vayan siguiendo lo que es no, más abajo. Aquí miren, aquí está bien. No te nos falta. Ahí está. Ya nada más vamos bajando, conectando. Ahorita si le ponemos no nos va a trabajar. Bueno, vamos a probarla así como está. A ver qué hace, ¿ok? Están activados. Vamos a ponerle, acuérdense que ahí está en run y no se activó. ¿Por qué? Porque todavía falta otras condiciones, ¿ok? Ya cuando ya esté activado, ya aquí me faltó algo, por eso no se activó. Espérenme. K1. Aquí me faltaba K1 para que se quede enclavado, ¿ok? Pero falta conectar esto. Esto va hasta acá. Vamos a ver cómo nos trabaja así, ¿ok? Muy bien, así vamos a probarle. Ya estoy prendiendo mi lámpara de verde, le apago. Es que no está aquí, no está bien. Ahí está, y se prende la roja. Eso aquí me faltó la configuración. Deje ver. Botón paro, creo que es esta. Es que aquí le había puesto botón stop, por eso. A ver, botón paro, creo que así va. Ahora sí. Ya se activó el botón verde. Ahora vamos a el sensor, el capacitivo. Y arrancó. Pero como le hacen falta más condiciones, todavía no se ha terminado, le falta otro tanto aquí así. Por eso no, por ejemplo aquí está uno, K2 todavía no está activado. Entonces todavía no va a funcionar. Entonces en el próximo video vamos a verlo funcionar. Le falta otro tanto de esto todavía, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias, no se los olvide suscribirse y darle like por favor.